creo que empezó a privilegiarse en el PAN el tema de ganar a cualquier precio. Había que ganar a cualquier precio y entonces cuando tú pones los medios por encima de los fines, pues te comprometes demasiado, te complicas demasiado, ¿no? Y yo creo que el año pasado tomamos decisiones en el PAN, y digo tomamos porque aunque yo fui uno de los liderazgos que más peleó en contra de esas actitudes, pues finalmente me toca la culpa como partido político, ¿no? Pues optamos por rescatar algunos triunfos a cualquier precio. El precio que fuera es bueno. Y como te decía en la respuesta anterior, estamos hoy sufriendo las consecuencias. Quizás si uno lo ve desde el punto de vista pragmático, pues pudiéramos aceptar que en ese momento era la única decisión que podía traernos como consecuencia algunos triunfos y detener las derrotas consecutivas del partido. Pues eso te dicen los más pragmáticos del PAN. Así es. Pero cuando ganas perdiendo, habrá que preguntarse ¿qué ganas? Yo he estado haciendo un análisis sobre lo que pasó, por ejemplo, en Puebla, en Sinaloa, en Oaxaca, ¿no? El tema es que muchos le dábamos muy poca importancia, incluso pensábamos que era un verdadero peligro el que el PAN se diera la mano con otras opciones políticas con las que tenía todas las diferencias habidas por haber, ¿no? En pueblos totalmente opuestos. Y decíamos que era un absurdo ir así, que los ciudadanos no sabrían pues, como a dónde quería ir esa propuesta y que eso nos iba a afectar. Sin embargo, los ciudadanos nos dieron una elección. Los ciudadanos dijeron, me gustan las coaliciones, me gustan las alianzas. Cuando analizas un poco el tema, pues te das cuenta que lo que pasa es que los partidos están tan desprestigiados que los ciudadanos dicen, si los revolvemos huele menos peor. Se escucha mal el término, ¿no? Pero a nivel de rancho así se diría. ¿Sí? O sea, huele menos peor si los revolvemos. Y optaron por apoyar esas coaliciones para quitarse cacicazgos. En el caso de Puebla pues es clarísimo, el cacicazgo de Marín, pues nuestra discusión, y lo impresentable de la candidatura del PRI tampoco está en discusión. Entonces la gente dice, está bien, vamos a usar esta apuesta de la coalición como un instrumento para darnos un mejor gobierno. El reto que sigue es cómo esos partidos que lograron ponerse de acuerdo para lo electoral ahora hacen las alianzas pertinentes para demostrarle a los ciudadanos que no nada más son eficientes y eficaces en lo electoral, sino que pueden generar gobernabilidad. Yo creo que estamos a punto de saber en qué termina esa historia, porque para mí esas coaliciones, esas alianzas, pues son matrimonios de kermés, o sea, no merecen fidelidad eterna. Así es. Entonces, ¿resistirán en 2012? ¿Qué vamos a vivir en el 2012? Yo creo que eso está todavía por verse, ¿qué va a pasar? Claro, yo creo que el poder es el pulidor pues, más certero que conozco. A la gente le sale el oro y le sale el cobre con una facilidad impresionante. El político que vale cuando lo pones en el ejercicio del poder, pues desnuda lo que realmente es, ¿no? Exactamente. Pulidor, el poder. Y entonces dices, qué barbaridad, o sea, qué calidad humana, qué trato, qué cortesía política, qué sensibilidad, qué espíritu de servicio. Pero a veces también te vas con la finta y a la hora que el político llega al poder dices, ¡ih! No, bueno, el poder ya lo pulió y dejó al descubierto pues, su autoritarismo, su insensibilidad, su pues, mesianismo, su megalomanía. Entonces es de veras impresionante lo que pasa con el poder. Solo tenemos que someter al político, así como meterlo a un bañito de poder para saber de qué está hecho. Pues mira, creo que al poder solo puede vérsele desde dos maneras. Una es cuando ves el poder como una herramienta para servir, y la otra es cuando ves el poder como una herramienta para servirte, para que te sirva a ti, para que puedas cumplir tus ambiciones, tus sueños de grandeza, etc., ¿no?
Y estoy convencida que lo que pasa es que no hemos hecho lo suficiente los mexicanos y no hemos hecho lo suficiente los partidos políticos para que a nuestros líderes les quede claro. Si tú lees los principios del PRI, del PRD, del PAN, del PT, de Convergencia, pues bueno, yo creo que tenemos puntos de coincidencia, ¿no? O sea, decimos que queremos el poder para servir, que a través del ejercicio del poder vamos a cambiar una realidad que no nos gusta porque estamos en contra de la miseria, de la ignorancia, de la injusticia, de la corrupción, de la insalubridad, ¿no? Casi todos coincidimos en lo mismo, pero cuando tenemos el poder, pues ahí se ve si efectivamente ese personaje que pertenece a un partido político está realmente usando su poder para cambiar la realidad y para servir a los demás. Entonces yo me canso de ofertar a los ciudadanos y a los políticos que me quieren escuchar, que digo, he sido una predicadora durante muchos años, les digo que hay 5 valores que se tienen que convertir en virtudes en política que no podemos obviar. Que uno es la congruencia y que tiene que ver con decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y eso que se piensa pues tiene que estar de acuerdo con una doctrina que asumiste cuando aceptaste formar parte de un partido político. Y luego la constancia, que tiene que ver en conseguir los objetivos y en comprometerte a nunca confundir los medios con los fines. Y luego el sentido común. Ahí está la sensibilidad política, ¿no? Que es el sentido de oportunidad. Los gringos dicen el feeling, el timing y direction, ¿no? Si realmente tienes esa sensibilidad, entonces tienes sentido de oportunidad porque sabes cuándo aplicar la decisión, pero también sabes en qué dirección. Este es el sentido común. Y luego hablo mucho del tema del espíritu de servicio, que se tenga verdaderamente un espíritu de servicio en la función pública, en el liderazgo que se ejerce. Y finalmente yo creo que la virtud que corona al político es la magnanimidad. La magnanimidad es grandeza de alma, es reconocer con humildad los logros de otros y los errores propios. Eso es, digo, yo creo que es una prueba de fuego para el político. Si hierra siempre quiere buscar otro culpable. Yo no soy, es otro, porque ¿cómo me van a ver a mí que me equivoco? Cuando lo que necesita la gente es ver en los políticos esa capacidad para asumir la responsabilidad. Mencionabas tú, el ejercicio de esa responsabilidad, pues tiene que haber humildad. Eso engrandece al personaje, ¿no? Y desde luego que en esa grandeza de alma también está pues, la generosidad para entender el servicio en ese ánimo de cambiar la realidad, ¿no? Magnánimo es aquel que reconoce sus limitaciones, es aquel que va por mejores para que le ayuden a enfrentar el reto de la responsabilidad pública. No es el enano mental que piensa, pues tengo que ir por otros más tontos que yo para que nadie desluzca mi poder y mi presencia. El magnánimo va por otros mejores que él en su especialidad. Dice, yo no soy experto en finanzas, voy a ir por uno mejor que yo para servir mejor a la sociedad. Yo no soy experto en política pública, en el tema de desarrollo social, o no soy experto en materia de energía, pues voy a traer al mejor, porque lo que tiene que hacer el líder pues es coordinar los talentos de los otros. Tiene que hacer gerencia del conocimiento de los otros. Esa es la única manera de servir bien. Pero la otra es que cuando el líder acepta una responsabilidad, pues necesita entender que las personas no son desechables, no son Kleenex. Que llegas a un espacio, yo lo he visto en la función pública, es súper lamentable. Que llegues y en lugar de privilegiar los talentos de los que ahí te encuentras, vayas con el ánimo de cómo acomodo a mi gente. Aunque no sepa nada, no importa, ya aprenderá. Entonces, yo creo que sí necesitas a alguna gente de tu confianza, pero tienes que privilegiar el talento, tienes que darle su importancia al conocimiento de la gente, tienes que demostrar que eres capaz de hacer equipo con los otros que saben, porque finalmente la magnanimidad también es respeto a las instituciones.